preaviso, si corresponde pagarle una indemnización al empleado mientras se haya terminado en término el contrato y que le pagan si se interrumpe el contrato antes del vencimiento. Entonces, para los contratos a plazo fijo menores a un mes, no corresponde preaviso. Si se extingue a término, no corresponde indemnización. Si se rompe el contrato antes, solo la de daños y perjuicios. Si es mayor a un mes y menor a un año, le va a corresponder el preaviso. Si se extingue a término, no corresponde indemnizar siempre y cuando se lo haya preavisado al empleado. Y si se interrumpe, acá corresponde todas las indemnizaciones por despido, la de despido al 100%, y además la de daños y perjuicios, ¿sí? Y en los contratos mayores a un año corresponde el preaviso. Si se extingue en término, aunque se haya preavisado, corresponde el 50% de la indemnización por antigüedad, que es la que para los contratos por tiempo indeterminado, obviamente, ¿no? Pero es la del artículo 247. Y si se interrumpió, nuevamente, repito, lo que dije acá, es el 100% de la indemnización por antigüedad y la indemnización de daños y perjuicios que meritúa un juez. En el contrato eventual, ustedes saben que el empleador puede contratar personal eventual por cuenta de él o contratar a través de una empresa de servicios eventuales. En el caso en que se extinga el contrato porque se cumplió la tarea o porque finalizó la obra o la causa que le dio origen a ese contrato eventual, que también es determinado, ahí el SAC proporcional y la indemnización, vacaciones no gozadas y su SAC. Las dos primeras columnas de las que habíamos hablado. Ahora, si se lo despide sin justa causa, le corresponde la indemnización por daños y perjuicios, la del 245 y la de las vacaciones no gozadas, más ese SAC proporcional, que va siempre, siempre ese con la indemnización por vacaciones no gozadas. En el caso de los trabajadores de temporada, no es un contrato determinado, es indeterminado. Indeterminado. Y acá, si las temporadas son de 5 o 6 meses, pero si se rompe el contrato antes de que finalice la temporada, también hay que pagarle la indemnización por daños y perjuicios, que generalmente lo que se paga son los meses que faltan para cumplimentar el contrato en los trabajadores de temporada, ¿sí? Además, la indemnización por despido, la de vacaciones no gozadas, por otro lado, el SAC proporcional y el preaviso si corresponde. Es decir, que si el tiempo que falta para culminar el contrato es mayor al periodo de preaviso que le corresponde, no corresponde abonar la indemnización por el preaviso omitido y se paga la de daños y perjuicios. Ahora, si al empleado lo despiden antes de que se inicie la temporada, es decir, en el periodo de inactividad entre una temporada y otra, si lo despiden en ese periodo, el salario que tenemos que computar para poder calcular las indemnizaciones, hay dos opciones. El salario que le correspondería al inicio de la temporada, que es el más favorable para el empleado, o el salario del último mes de la temporada anterior. Obviamente que hay que calcularlo con el de inicio de la temporada.
aunque no la haya iniciado, obviamente. Bien, ahora pasamos a la extinción del contrato de trabajo por jubilación. Acá tenemos el artículo 252 que en el 2017 fue modificado por una ley que fue una ley previsional, la 27.426. Eh, Esa ley introdujo un artículo 8 con beneficios para el empleador. Y también tenemos que ver el 253 que también tiene que ver con la jubilación. Entonces, lo primero es ver el 252 vigente. ¿Y para qué está este artículo? Porque el empleador tiene la facultad de intimar al empleado para que comience los trámites jubilatorios. ¿Cuándo puede intimarlo? ¿Cuándo? Cuando el empleado, ya sea hombre o mujer, cumple 70 años y reúna los requisitos necesarios para percibir la prestación básica universal. ¿Mm? Eh, Recién cuando tenga estos dos requisitos cumplidos, lo puede intimar a que inicie la jubilación. Esto no quiere decir que se haya ahora cambiado la edad para jubilarse. 60 las mujeres, 65 los hombres. Pero lo que hizo este cambio en esta ley fue extender el momento en que el empleador intima al empleado a que inicie los trámites. Porque si existe esta intimación, tiene que mantenerle el contrato de trabajo como máximo un año o menos si ya tiene, si percibe el haber jubilatorio. Entonces, esa es la obligación del empleador, mantener el contrato como máximo un año. Si llega al año, finaliza la relación laboral y ahí lo que va a pagar es los saberes, el aguinaldo proporcional y las vacaciones no gozadas con su SAC. Sí lo intima. Pero como ahora se extendió esto para poder intimarlo, 10 años en el caso de las mujeres, 5 años en el caso de los hombres, ¿m? Entonces le van a dar un beneficio a este empleador. Ahora bien, en la carta documento, en donde el empleador lo intima que comience los trámites jubilatorios, le tiene que hacer entrega de los certificados laborales, certificados de servicios y toda la documentación necesaria a los fines de iniciar el trámite jubilatorio. A partir de que el empleado cuenta con esos certificados laborales, comienza a computarse el año. Si no los pasa a buscar por el domicilio del empleador, o si no los retira, no comienza a computarse el año. Entonces, muchas veces el empleador no los retira y lo que puede hacer el empleador es consignarlos en sede administrativa o en una sede judicial. Y eso implica como si se los hubiese entregado en mano. Siempre tiene que estar la constancia en el legajo del empleado, es decir, si se los entrega en mano, tiene que el empleado firmar la copia, que va a firmarla y va a poner la fecha en que esté entregado y es copia fiel del original. Eso es lo que tiene que mencionar, porque la fecha de entrega de estos certificados es importante para empezar a computar ese año. ¿Ok? Dentro de esa carta documento donde va la intimación,
está contenido el preaviso, el otorgamiento del preaviso. Es decir, que durante ese año ya está incluido el mes o los 2 meses del preaviso. Una vez que, como les dije, que el contrato se extingue, dado el año, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, entonces, de esto se trata. ¿Qué pasaba antes del 2017? Podía intimar cuando la mujer cumplía los 60 y el hombre los 65 y con los 30 años de servicios con aporte. Para el régimen general, porque saben que hay regímenes diferenciales previsionales, entonces no, no es en ese caso los 30 años, ni los 60 ni los 65 para jubilarse. Entonces, a raíz de esto, tenemos el artículo 1 de esta ley 27246 de diciembre del 2017, donde a partir de que el trabajador reúna con esos dos requisitos que dijimos, hasta que cumple los 70 años, ¿m? Y el empleador lo intima, durante todo ese tiempo el empleador va a reducir sus contribuciones patronales. ¿Por qué? Porque solamente va a pagar las contribuciones previsionales, o sea, las, las con destino al régimen previsional. Las de la obra social, las cuotas de la RT y del seguro de vida colectivo obligatorio, las va a pagar y va a hacer las retenciones legales al empleado, a la remuneración del empleado. ¿Ok? O sea que, ¿qué quiere decir? Que cuando reunió los requisitos para acceder a esa prestación básica, mujeres 60, hombres 65, aunque las mujeres pueden solicitar seguir trabajando hasta los 65, hasta que cumpla los 70 y un año más, porque ese año en donde continúa esa relación laboral, también va a aplicar estas reducciones. ¿Sí? Y vamos a ver el artículo 253, o sea, para el trabajador jubilado. Supongamos que inicia la relación laboral en el año 1985 y que se jubila en agosto de 1990, pero continúa trabajando. Se jubila, pero continúa trabajando. Obviamente que en esta fecha no existía esta cuestión de que el empleador se viese beneficiado, no, obviamente. Sigue trabajando, pero en noviembre del 2018 el empleador lo despide sin justa causa. ¿Mm? Parece Highlander, porque acá yo puse que en 1985 empieza a trabajar, se jubila en el 90, pero sigue trabajando hasta el 2018, o sea que ya estaría muerto a esta altura, pero bueno, más o menos para dar un ejemplo. Entonces, cuando acá se jubiló y siguió trabajando, no hay nada para pagarle, siguió trabajando. Pero cuando acá lo despiden sin justa causa, para calcular la indemnización por antigüedad, no voy a tomar la primera fecha, voy a tomar la segunda, el 30 de agosto de 1990, la fecha de su jubilación, para el cálculo de la indemnización por antigüedad. Desprecio todo este periodo de trabajo y tomo desde el momento en que se jubiló. Pero para el resto de las indemnizaciones, la antigüedad es total.
es decir, empieza el 2 de marzo del 85 y finaliza el 30 de noviembre del 2018. Veamos más o menos el mismo caso, que empieza a trabajar en marzo de 1985, se jubila en agosto del 90, pero ahí, acá, se extingue el contrato de trabajo. O sea que acá le pagó los saberes de ese mes, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. Ok, pasa un tiempo y lo vuelven a contratar el 2 de enero de 1995, porque voy a aclarar primero una cuestión. El jubilado puede seguir trabajando, lo pueden volver a contratar, pero si pertenece a una actividad que tiene regímenes previsionales diferenciales, por ejemplo, la construcción o el trabajo agrario, no puede seguir trabajando una vez jubilado en la misma actividad. Tiene que ir a hacer otra o inscribirse como monotributista. Eso lo quería aclarar. Entonces, supongamos que vuelve en enero del 95 y que el 30 de noviembre del 2018 lo despiden sin justa causa. Nuevamente, para calcular la indemnización por despido, voy a tomar esta fecha, la del reingreso, y no tomo la del periodo anterior. ¿Mm? Para el resto de las indemnizaciones, tengo que computar la antigüedad de este primer contrato, sumarla a la antigüedad de este segundo contrato. Esto es el 253. ¿Mm? Bien. Y ahora, ya, digamos, dejando ya todas esas indemnizaciones que son de carácter general, hay otras indemnizaciones que son agravadas y atenuadas. O sea, agravadas y atenuadas en función al daño que están produciendo. Acá lo que vamos a ver es que no son indemnizaciones que surjan por la extinción del contrato de trabajo, en algunos casos, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos. Eh, Todas estas que están primero son surgen de la ley de contrato de trabajo y luego surgen de leyes especiales. De la ley de contrato de trabajo, las que dice generales, ya las vimos. ¿M? Me faltaría eh, ver un poco el tema de la transferencia del contrato de trabajo, pero después vimos despido indirecto, eh, hablamos de incapacidad o inhabilidad del trabajador, pero bueno, vamos a ir entrando en alguna de estas para luego pasar a las leyes especiales. Vamos a ver el caso de bueno, perdón, esto era un esquema, no sé si recuerdan, que las indemnizaciones se duplicaban. Esto pasó hasta el 31 de diciembre de 2021 y luego fue decreciendo por los porcentajes en que se incrementaban y esto terminó el 30 de junio del 2022 como dato. ¿Mm? Bueno, veamos este artículo 132 bis de la ley. La situación del empleado es que tiene el contrato extinguido, no hay más relación laboral. Y resulta que el empleador le hizo las retenciones, pero ¿m? No las ingresó, las legales, en el 931. Entonces, ¿qué pasa? Este artículo 123 bis está reglamentado por un decreto que es el 146 del año 2001
en cuyo artículo primero menciona que para que esta sanción que se le aplica al empleador por haber retenido y no ingresado, para que sea procedente, el trabajador tiene que intimar previamente al empleador para que dentro de los 30 días corridos, a partir de que reciba esa intimación, ingrese todo lo que le retuvo, ¿sí? Más los intereses, más las multas a los organismos recaudadores. ¿Y en qué consiste esta sanción? En el pago mensual de la última remuneración devengada por el trabajador desde la extinción del contrato, cualquiera fuera el motivo de la hasta el que el empleador acredite de modo fehaciente haber hecho efectivo esas retenciones, de haber ingresado esas retenciones. ¿Mm? Pero tiene que estar el contrato extinguido. Eh, Ojo, porque también puede que haya entrado en algún plan de pagos. O sea que hay que, hay que ver si le va a corresponder esa sanción combinatoria. El tema del artículo 80 de la ley es por falta de entrega de los certificados laborales, y cuando hablamos de certificados laborales nos vamos a referir al del artículo 80, que es un certificado de trabajo, y al certificado de remuneraciones y servicios, que es el que se presenta en el ANSES para iniciar trámites jubilatorios. Entonces, este artículo está reglamentado por ese mismo decreto, pero por el artículo 3. Cuando se extingue el contrato de trabajo por cualquiera de las causales, surge una obligación para el empleador, que es la entrega de los certificados laborales. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si se extingue el contrato y no le entregan al empleado los certificados laborales, este empleado queda habilitado para enviarle al empleador una intimación para que dentro de los 30 días corridos de extinción del contrato, le haga la entrega de los certificados laborales. Y ahí tiene 2 días el empleador, 48 horas, para procesar esos certificados que son online y entregarlos. Quiere decir que el empleado tiene que esperar 30 días, ¿sí? Eh, Desde que se extingue el contrato para poder intimarlo, ¿ok? ¿Y cuál es la multa ante el incumplimiento de esto? Una indemnización que va a ser equivalente a 3 veces la mejor remuneración mensual normal habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si fuese menor. Y esta indemnización se va a devengar sin perjuicio de otras sanciones, ¿sí? Que para hacer cesar esa conducta omisiva pudiera imponer la autoridad judicial. Entonces, extinción de contrato, obligación de entrega de estos certificados laborales. El artículo 183, inciso B, trae una extinción de contrato, que es por la renuncia de la trabajadora cuando termina la licencia por maternidad. Para que esto sea posible, tiene que estar vigente la relación laboral, tiene que haber tenido un hijo, seguir residiendo en el país,
Y entonces allí podrá rescindir ese contrato de trabajo y deberá percibir una compensación por tiempo de servicio, eh, o mayores beneficios si en los convenios colectivos o en los estatutos profesionales menciona un beneficio mayor. ¿Cuál es esa indemnización? Es el 25% de el 100 de la indemnización por despido. Entonces, lo que hay que hacer es eh, calcular esa indemnización por despido y aplicar el 25%. No puede esa indemnización exceder de un salario mínimo vital y móvil por año o fracción mayor a 3 meses. La trabajadora tiene que tener un año de antigüedad como mínimo en la empresa, tiene que estar la relación laboral vigente, tiene que haber tenido un hijo y seguir viviendo en el país. Eh, Les había comentado hoy al comienzo de la tarde que hay una presunción de despido por causa de embarazo o maternidad y también una presunción de despido por causa de matrimonio. El primer caso está en el artículo 178 y en el 182. Cuando hay un despido sin justa causa, que se produce dentro de los 7 meses y medio anteriores y 7 meses y medio posteriores a la fecha del parto, ¿m? Siempre que la mujer hubiera notificado fehacientemente el embarazo y posteriormente el nacimiento, se presume, salvo prueba en contrario, que eso es el famoso iuris tantum de los abogados, que la causal del despido se asocia al embarazo o a la maternidad. Es decir, se presume que la están despidiendo por el embarazo o porque es lo que hay que pagar, además de todas las indemnizaciones por despido sin justa causa, 13 salarios más, 12 sueldos y un aguinaldo completo, 13 salarios más. También esto pasa por la presunción de que lo están despidiendo porque se casó. Y acá eh, es cuando lo despiden sin justa causa, eh, 3 meses antes o 6 meses después del acta de matrimonio. ¿M? Y siempre que el empleado haya notificado fehacientemente que se casaba. Ahora bien, es lo mismo, todas las indemnizaciones le agrego de ese salario. Ahora, digo, ¿cuál es la base de cálculo para calcular justamente los 13 sueldos? La remuneración habitual, no lo que prevé el 245, y tampoco se aplica el tope indemnizatorio, es decir, la habitual. No tiene que ser ni mensual, ni, ni normal, la habitual. O sea que acá tengo que usar para esto, digamos, un mismo criterio que utilizo en realidad cuando voy a buscar los conceptos habituales para formar parte de la base de cálculo de la indemnización por despido, o sea, que sean habituales y que en definitiva que sean conceptos que se repiten o que se devengan como mínimo la mitad de los meses del año. Pero no tienen que ser ni mensuales ni normales. ¿Mm? Bien, cuando vimos la licencia por enfermedad o accidente inculpable, yo les dije que acá había un punto amarillo a considerar y otras cuestiones entre los dos puntos rojos. Si el empleador
dentro del periodo de las licencias con goce de haberes, se le ocurre despedir al trabajador sin justa causa, además de todas las indemnizaciones corresponden al despido, le va a tener que pagar todos los días que faltan hasta concluir los plazos legales o hasta que le den el alta médico. Pero aparte de esto, aparte, el empleado puede decir que es un despido por discriminación y entonces le correspondería, si el juez lo meritúa, la indemnización por daños y perjuicios. Ahora, si estamos ante el periodo de conservación del puesto, vamos a ver qué es lo que puede pasar acá. Primero que le den el alta y total, sin ninguna incapacidad, entonces se reincorpora a el puesto que tenía. eh, Obviamente, si hubo incremento de haberes, se le otorga. Pero si el alta médica es parcial o con cierta incapacidad, que dice, bueno, se puede reintegrar, pero como tiene ciertas secuelas, el empleador le debería otorgar tareas adecuadas que pueda hacer sin disminuirle el salario. De esta situación nos pueden aparecer la 3 y la 4. Es decir, supongamos que está con una alta, con alguna secuela y el empleador rechaza que ese empleado reingrese porque no tiene tareas adecuadas. Es decir, demuestra que no tiene tareas leves o sin esfuerzo. Entonces, si lo puede demostrar, ahí lo va a indemnizar con el 50% de la indemnización por antigüedad. Ahora, si lo rechaza a ese empleado, aunque tiene tareas adecuadas para darle, y ahí le va a tener que dar el 100% de la indemnización por antigüedad. Y la quinta opción es cuando de esa enfermedad quedó con una incapacidad absoluta. Estamos hablando de enfermedades y accidentes inculpables. Entonces, si queda con una incapacidad absoluta, que es que no puede trabajar más en ningún lado, ahí está definido en el artículo 254. Y en el 254 me manda al 245. Y dice, ya no es por la extinción del vínculo, sino por el grado de incapacidad que sufre el trabajador, le tienen que pagar el 100% de la indemnización. Entonces, el 254 es la extinción del contrato por incapacidad o inhabilidad del trabajador. La extinción por incapacidad es ante la disminución definitiva de la capacidad laboral. Y acá es el caso 3 y 4 de la planilla anterior, 3 y 4, lo que surge del 254. Y la extinción por incapacidad absoluta es donde le va a corresponder todas las indemnizaciones por despido injustificado. Parte de la doctrina dice que ante esta situación no corresponde la sustitutiva de preaviso ni la integración mes despido, porque esas indemnizaciones son para reparar el daño de la extinción mientras el empleado sale en búsqueda de otro empleo. Y que como acá hay una incapacidad absoluta, no puede seguir trabajando, no le corresponde el preaviso para nada. ¿Ok?
En cambio, en estas otras situaciones sí le correspondería porque puede seguir trabajando, no tiene una incapacidad absoluta. Y no, no estamos hablando por incapacidad producida por el trabajo. Lo que yo les dije que son enfermedades y accidentes inculpables de la vida que no se relacionan con el trabajo. No son accidentes de trabajo, no son accidentes in itinere y tampoco por enfermedades profesionales, que eso lo cubre la RT. Acá al empleado lo cubre la obra social. El que sigue pagando en todo caso, mientras está con la licencia por enfermedad, es el empleador. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de extinción por inhabilidad, que también surge de ese artículo 254, lo que pasa es que ese empleado queda no apto para hacer la tarea que venía haciendo, el oficio, el arte. A ver, me preguntan, si el trabajador accede a una jubilación por impar... Bueno, me preguntan qué pasa si el empleado obtiene una jubilación por incapacidad. Es independiente de la de despido. Aparte, el empleador le tiene que pagar la despido y él después iniciará los trámites para esa jubilación por incapacidad que recién me preguntaron. Entonces, cuando no está apto para hacer la tarea que venía haciendo, ahí el empleador puede extinguir el vínculo. Supónganse un chofer de colectivos, que hoy está la situación grave con este tema, supónganse que no pasa la revisión oftalmológica, entonces se le pone no apto. No puede seguir manejando un colectivo, pero sí puede hacer por ahí otra tarea. Entonces, en ese caso, lo indemnizan con el 50% de la indemnización por antigüedad. ¿Mm? Ahora, si se demuestra que es por dolo, no se le paga nada. ¿Mm? Si es que se lo produjo el propio empleado. Y ahora salimos de la ley de contrato de trabajo y entramos a la ley 2403, que es la Ley Nacional de Empleo, y que en los artículos 8, 9, 10 y 15 se refiere a las relaciones laborales que nunca se blanquearon, que nunca se registraron, o aquellas que están deficientemente registradas. Entonces, en el artículo 8 tenemos una situación en donde nunca lo registraron. En el 9, donde la fecha de ingreso que indicó el empleador es posterior a la real. En el 10, en la remuneración que declara el empleador en el formulario 931 es menor a la real. Entonces, vamos a ver primero cuáles son los requisitos de estas indemnizaciones. Primero, la relación laboral tiene que estar vigente. ¿Mm? Y tiene que haber una intimación por parte del empleado hacia el empleador para que regularice la situación y al mismo tiempo remitir dentro de las 24 horas ese telegrama obrero a la AFIP, porque la AFIP inmediatamente va a determinar la falta de ingreso de aportes y contribuciones, más los intereses, más las sanciones de la resolución 1566, que es para los incumplimientos de los recursos de la seguridad social. Tiene que existir estos dos requisitos. Bien, supongamos que lo intima y entonces ahí el empleador tiene 30 días para corregir la situación. Ante el caso de falta de registración,
tiene que abonar una indemnización del 25% de las remuneraciones devengadas desde el inicio de la relación laboral. Y tiene que ser mayor esta indemnización a 3 veces el salario mensual que resulte de aplicar el 245. O sea, en definitiva, tiene que ser igual o 3 veces la mejor remuneración mensual normal habitual de beca. ¿Mm? Ante la segunda situación, el artículo 9, el 25% de las remuneraciones devengadas desde el ingreso real hasta la fecha de ingreso declarado. Y en el caso del artículo 10, una indemnización equivalente al 25% de las diferencias entre la remuneración que declaró y la remuneración que abonó real desde que se inició la relación laboral. Y el artículo 15 es un empleado que tenía vigente la relación laboral y que en su momento intimó al empleador para que corrija cualquiera de estas 3 situaciones, y resulta que lo despiden dentro de los 2 años contados desde que intimó fehacientemente al empleado. O sea, encima que se animó a, a intimarlo, lo despiden. Y ahí va a tener derecho a percibir todas las indemnizaciones duplicadas, incluso la del preaviso. ¿Mm? Bien, por supuesto que el resultado de las indemnizaciones del 8, del 9 y del 10 no se pueden depositar en cuenta sueldo, no se pueden pagar en forma directa al empleado, sino que tienen que ser depositados esos importes, porque si se paga directo al empleado, la justicia lo toma como que no se pagó y se lo va a hacer depositar en una sede judicial al empleador nuevamente. Bien. Luego nace, a ver cómo se puede resolver la falta de registración de un empleado no registrado, pero que está, no leí el final, no leí el final. Cintia, ¿estás por ahí? Sí, a ver, leo. ¿Cómo se No, puede no leí. resolver la... Bueno, te repito la pregunta. Dale. A ver, ¿cómo se puede resolver la falta de registración de un empleado no registrado pero que está pensionado? Si lo registro, ¿pierde la pensión? No, no, no la pierde. Eh, Vamos a lo siguiente. Así como un jubilado puede estar jubilado y trabajar, un pensionado no tiene por qué perder la pensión, ¿ok? A ver, acá que dicen, ¿qué tipo de pensión? Si es una pensión graciable, sí. Claro, si es graciable, pierde esa pensión, obviamente. Si no, la conserva. Ahora, eh, sí, si es graciable, la pierde. Ahora, eh, nace otra ley, la 25323, que tiene en el artículo 1 y 2, mencionan las indemnizaciones laborales, y nace porque había un vacío con respecto a la ley que vimos antes. ¿El vacío cuál es? Que para poder intimar había que tener la relación laboral vigente. Pero ¿qué pasa con un empleado que ya extinguió su contrato de trabajo? Se extinguió. Y él o bien nunca estuvo registrado, o bien estaba deficientemente registrado y quiere que se le corrija, que el empleador corrija esa situación. Entonces,
el requisito es que la relación laboral ya se extinguió. Y eh, el primer artículo determina que ante la intimación del trabajador, después de extinguida la relación por despido, estando o no registrado, tiene derecho a que se le incremente en un 100% el monto de la del 245. O sea, se le va a pagar las indemnizaciones que corresponden a un despido sin justa causa, y la del 245 se le paga otra vez más. ¿Sí? Acá recuerden que está también la de las vacaciones no gozadas, ¿sí? Que siempre se abona ante cualquier causal de extinción. Y en el artículo 2 menciona que si el empleador no abona las indemnizaciones, ¿en qué conceptos? Preaviso más SAC, integración más SAC e indemnización por despido. El empleador no las abona y entonces el empleado tiene que iniciar una acción judicial para poder percibirla. En ese caso se incrementan en un 50%, todas, solo para despidos directos sin justa causa, solo para ese caso, o sea, para el despido indirecto, no. Bien, y ahora, como último tema, antes del otro ejercicio, existe esta ley que es la 23.592, que ya existe desde 1988, que es la ley antidiscriminatoria. Nosotros hace muchos años, en la ley de contrato de trabajo, había un artículo que se refería al despido por discriminación y ahí se establecía cuál era la tarifa que tenía que percibir un empleado ante un despido por discriminación. Ese artículo se derogó. Y entonces lo que se aplica es esta ley en todos los ámbitos, incluido el ámbito laboral. Y lo que menciona el artículo primero es que aquel que menoscabe derechos y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto ese acto discriminatorio o cesar en su realización y reparar el daño moral y material. Ahora, este artículo se aplica por discriminaciones de raza, de religión, de nacionalidad, ideología, opiniones políticas, gremiales, sexo, posición económica, condición social, caracteres físicos. Y a esto le podríamos agregar cuando un empleado está enfermo, cuando un empleado tiene HIV, cuando un empleado ha sido detenido, como les expliqué, que se considera injuriado y por eso se considera despedido y va a pedir la indemnización por daños y perjuicios, que evidentemente esto está dentro del plano del Código Civil y Comercial, o sea que lo tiene que ver un juez, y en este caso un juez lo civil, para merituar cuál es el daño que se causó y para tarifar esta, esta indemnización. Eh, como les dije, no tiene una tarifa y va a tener que el que haya hecho el daño, en este caso el empleador, va a tener que reparar ese daño. Y el daño es calculado por el juez. Bien, vamos a el caso práctico. ¿Qué les parece? Acá vamos a ver cuáles son los datos del empleado. Es un gerente regional de ventas que
el 11 de agosto del 2022 lo despiden sin justa causa. Él había ingresado a trabajar un 1 de marzo del 2000 y no tenía una fecha de ingreso anterior. ¿Ok? Repito, la misma fecha. No trabajó en un periodo anterior. Bueno, vamos a ver cuál es la antigüedad, eh, entendiendo que el 1 de marzo del 2000 ingresó, trabajó 22 años, 5 meses y 11 días. Ahora, la antigüedad que voy a computar para la indemnización por despido es 23 años. Y la antigüedad que voy a computar para las vacaciones no gozadas al 31 de diciembre del 2022 es 22 años y 11 meses. ¿Qué otros datos tengo? Que el semestre anterior a la extinción finalizó el 30 de junio, que le pagaron el aguinaldo, que los días que se devengaron en el semestre de la extinción fueron 41 días hasta el 11 de agosto, que no está en ningún convenio colectivo, pues gerente, y que tampoco tiene una hora social pagada por la empresa, porque en ese caso también tendría que ir a la base de cálculo del 245. En diciembre del 2022 hubiese percibido una gratificación semestral habitual y regular de 260.000 pesos. Bien, detalle o datos de las remuneraciones. El sueldo a la fecha de la extinción es de 260.000, la remuneración fija. Y luego tiene remuneraciones variables que las de el último año trabajado están desde agosto 2021 hasta julio 2022. Acá están las remuneraciones variables que son comisiones. Bien, acá voy a pasar el año 2022, desde enero hasta agosto, que sí que tenemos que determinar. Acá tenemos las comisiones, ¿sí? Que en este caso coinciden con el devengado con el percibido, el básico o remuneración fija que tenía este empleado. Esta columna la vamos a usar para a los efectos de vacaciones, aguinaldo, gratificaciones. En este caso el primer SAC fue 190.000 pesos, porque tomé la mayor remuneración, que fue 380.000 en junio. Entonces el aguinaldo el 50%. O sea que acá tengo una columna de las remuneraciones brutas devengadas y acá de las remuneraciones brutas percibidas, que estábamos viendo en los distintos meses, y hasta el mes de junio coinciden devengado con percibido. ¿Ok? Después, en el mes de julio tiene comisiones, tiene 260.000 pesos de remuneración fija. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa con la gratificación, que la vamos a poner acá. Él en diciembre hubiese percibido 260.000 pesos de gratificaciones. Bien, dijimos que ante la extinción le corresponde la gratificación proporcional. Entonces, como es semestral, ¿qué es lo que sucede? Que esos 260.000 pesos que le hubiesen correspondido por los 180 días, los
tengo que proporcionar a los 41 días. O sea que en total, por los 41 días de julio y 11 días de agosto, esa gratificación es de 59.222,22. ¿Ok? Pero estos 59.222,22 los proporciono por los 30 días de julio y se devengan 43.333,33. Entonces, ¿cuál es la remuneración bruta devengada? La suma de 7.500, 260.000 y 43.333. Pero ¿cuál es la percibida? 260.000 más 7.500. Esto se devengó, pero no lo percibió. En agosto, en agosto, trabajó 11 días, entonces proporciono los 260.000 y obtengo 95.333,33. Bien, ¿qué gratificación devengó en agosto? La total era 59.222,22. Esta la proporciono para 11 días, o mejor dicho, perdón, no esta, los 43.333, que es el mensual, por 30 días, los proporciono en 11. Entonces se devengan 15.888,89. ¿Cuánto es la devengada? ¿Cuánto es la que se devengó? Los 95.333,33 más estos 15.000. Pero ¿cuánto se percibió? ¿Cuánto? Acá se está percibiendo los 95.333,33 más los 59.222,22. O sea que percibe 154.555,55. ¿Ok? Entonces, esta parte está resuelta. Ahora vamos a ver el SAC proporcional. Por lo tanto, de julio y agosto me voy a los devengados. 310.833 es la mejor remuneración devengada. Entonces, lo tengo que proporcionar para los 41 días. El 50% es 155.416,67. Los proporciono y 35.400,46 es el segundo SAC proporcional a la fecha de la extinción. Y ahora voy a calcular la indemnización de las vacaciones no gozadas, año de baja, y al 31 de diciembre del 2022 tiene 22 años de antigüedad y 10 meses. De acuerdo a esta antigüedad, le corresponderían 35 días. Pero yo tengo que ver de enero al 11 de julio cuántos días se devengó. Y tenemos 221 días que los voy a proporcionar, con lo cual me da como resultado que le tengo que pagar 21,49. Ahora voy al cálculo. Y entonces, la remuneración fija devengada es 303.333,33. Vamos al cual. La remuneración fija devengada de julio, porque siempre tomamos el mes anterior, es los 260.000 más los 43.333,33. No tomo lo variable. Esto más esto a mí me da
303.333,33. Lo divido 25. Luego busco los dos promedios, como veníamos haciendo, los 7 meses del año divididos 7 y los 6 meses anteriores divididos 6. Y elijo el mayor promedio y lo divido por 25 y me da 3.316,67. ¿Mm? Sumo la parte fija, lo que está en negrito, más la parte variable, y por cada día le va a tener que pagar 15.450. O sea que estos 15.450 los multiplico por estos 21,49 y la indemnización es 331.960,42, a la cual le aplico la 12ª parte. Bien, ahora tengo que ver cuál va a ser el cálculo de la indemnización sustitutiva de preaviso, y acá corresponde la integración del mes de despido porque el último día que trabajó es el 11 de agosto. Bien, entonces yo tengo acá los últimos 6 meses trabajados de lo variable, que son las comisiones, que no sé por qué lo puse en 2 columnas, porque solo tiene comisiones. Entonces, lo que hago es hacer un promedio, ¿sí?, de estas variables. El promedio me da igual que antes, 82.916,67. Y por la parte fija voy a volver a tener lo que se devengó acá, por lo devengado en la parte variable, por lo percibido. ¿Ok? La suma de estos dos conceptos me da la base de cálculo, 386.250. Y obviamente que acá tiene 22 años, 5 meses y 11 días. Por lo tanto, le corresponden 2 meses de sustitutiva de preaviso. Son los 380.250 por 2. 772.500 más la 12ª parte de SAC. Luego le tengo que integrar 19 días que faltan para terminar el mes. La base de cálculo es 386.250. Lo divido 30 y me da el valor por día, que lo multiplico por 19, tengo la indemnización integración más la 12ª parte. Ahora tengo que calcular la indemnización por despido. Lo primero que voy a decir es que acá es un gerente, pero hay 2 convenios colectivos, por lo tanto voy a tener 2 topes indemnizatorios y de los 2 voy a elegir el mayor. Pero lo que tengo que determinar es esa mejor remuneración mensual normal y habitual devengada, que la voy a buscar en esta columna, y de todo este año es 380.000, es la de junio, ¿sí? Pero si yo aplico el 245, tengo que compararlo con los 145.000 y tomar los 145.000, que desde ya yo ya sé que me disminuyen a los 380.000 en más de un 33%. Pero calculo estos 145.000 por los 23 años computables, 3.335.000, y superan a la garantía mínima, que es de 380.000. Bien. Ahora, si yo aplico Bisotti, voy a tomar el 67% de los 380.000, los voy a multiplicar
por los 23 años de antigüedad computable y la indemnización pasa a ser de 5.855.800 pesos. ¿Mm? Hay una diferencia, ¿ok? Bueno, acá lo que faltaría hacer es el recibo de haberes, que es igual al que vimos en el otro caso práctico, y bueno, ver si este empleador decide pagar de acuerdo a Bisotti o si paga de acuerdo al artículo 245. Bueno, hasta acá hemos llegado con todo, toda lo que me pareció que debía incluir el curso, así que estoy disponible para las consultas que me quieran hacer. En primer lugar, buenas noches. Eh, Mirta, eh, no sé si me escuchas. sí, Bueno, muchas sí, gracias. Excelente exposición, eso quiero decir. Nada más. Como Gracias. siempre. Gracias, Silly, gracias. Gracias, Mirta, la verdad gracias. que muy claro en todo tu concepto, Mm, espectacular. Ha sido larga la jornada de hoy, pero productiva. Eso no tengo la más mínima duda. ujú. Ahí me La habían verdad que hecho, sí. Cintia, me habían hecho una Diga, consulta y no llegué a leerla. a ver, ya te digo. Aquí dice una, no sé si contestaste a la contadora que me pregunta, me quedó la duda ayer respecto al cálculo de embargo de cuota alimentaria. ¿Será eso? ¿De la contadora Vera? Bueno, yo no hablé de la cuota alimentaria, yo solo hablé de los embargos por deudas comunes. El embargo por cuota alimentaria eh, no se compara con el salario mínimo vital y móvil, es decir, no es que hay que aplicar un 10% o un 20%, eso acá no se aplica. Aquí el embargo del juez va a mencionar un porcentaje de la remuneración que tendrá que depositarse como cuota alimentaria, o un importe fijo. Se supone que ese importe es lo que necesita ese hijo para mantener el mismo ritmo de vida que tenía antes de que los padres se separaran. Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es recomponer la remuneración bruta. ¿M? ¿A qué me refiero? Que si hubo un adelanto de haberes, ese adelanto de haberes no lo va a computar la remuneración total. Y va a tener que sumar los beneficios sociales en el caso de que existieran, por ejemplo, el servicio de comedor en la planta. Todo eso lo suma, ¿m? Y a eso que le da, le aplica el 17% de retenciones, pero para los conceptos remunerativos, obviamente, no para los beneficios sociales. Y también acá interviene el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en el cálculo y el resultado es el que va a estar sujeto a ese porcentaje de 30% o de 33%. O sea que el cálculo acá no interviene el salario mínimo vital y móvil. No sé si está respondida tu consulta.
Perfecto, dice la contadora Vera. Bueno, Muy bien. bárbaro, bárbaro. ¿Alguna otra consulta, colegas? A ver, por las dudas. Bueno, parece que ninguna más. Perfecto. Bueno, contadora Mirta, agradecemos muchísimo tu exposición, como siempre, acompañándonos, como Ujú. cada año. Seguramente nos vamos a volver a encontrar y ¿por qué no, de manera presencial? Estaría bueno ¡Ey, que puedas bárbaro! disfrutar, ¿no? Genial. Así no tenemos los problemas técnicos. No, 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 no va a haber más problemas, no va a haber más problemas, así que no te hagas No, no te hagas. hoy estuvo bárbaro, sí, Sí, hoy estuvo perfecto. Así que muchísimas bárbaro. gracias. Gracias, colegas, también por estar presentes, por haberse conectado, por acompañarnos. Ujú. Genial, Mirta. Sí, les Buenísimo agradezco esto. a todos, les mando un cariño y un beso grande y bueno, ojalá nos veamos pronto, virtualmente o presencialmente. Perfecto, así va a Gracias. ser seguro. Ya vamos a organizar. Muchas Bueno, gracias, contadora Mirta. Muchísimas gracias. gracias, gracias a todos ustedes, cariños. Bueno, cariños, buenas noches a todos. Buenas noches.